Y comenzamos con maíz y comenzamos a cosechar maíz. Para ello y para arrancar este segmento, la pregunta va a girar en torno a las claves en el manejo del maíz tardío. La pregunta está ahí y la va a contestar de la Universidad Nacional de Rosario el doctor Lucas Borrás. Con un aplauso lo recibimos a Lucas, bienvenido. Bueno, buenos días, gracias por venir, gracias por invitarme a participar. Yo soy de la Universidad Nacional de Rosario y soy investigador de CONICET. Trabajo básicamente en cuestiones de manejo de maíz, de soja, de sorgo, de cultivos extensivos, y el objetivo del laboratorio en el cual trabajo es optimizar las prácticas de manejo. ¿Qué tenemos que hacer para optimizar las prácticas de manejo para maximizar rinde o para maximizar la calidad del producto que cosechamos? Hoy nos vamos a centrar un poco en todo lo que tenga que ver con maíz tardío. En 10 minutos no les voy a poder explicar todas las claves de manejo de maíz tardío, pero voy a explicar dos. Primera y principal, voy a hablar del valor de la genética, de la importancia de la genética, de elegir el genotipo adecuado en el rendimiento final del cultivo, o sea, algo de criterio de elección de genotipo, y después voy a hablar algo de manejo de nitrógeno en maíz tardío. Algo que hemos escuchado o algo que ha pasado en la Argentina es que tradicionalmente arrancamos sembrando en zona núcleo, arrancamos sembrando en septiembre, o sea, hace 20 años sembrábamos todo en septiembre, aparecieron los maíces BT, empezamos a probar sembrar en diciembre, y hoy de la producción total de Argentina, el 65%, o sea, más de la mitad de la producción total de Argentina está sembrada en diciembre, y dejamos de sembrar una buena parte en septiembre, octubre, que era la fecha que cuando por ahí cursamos muchos agronomía nos decían que era la fecha óptima, ¿sí? Y la gran verdad es que cuando hicimos ese traspaso de septiembre a sembrar a diciembre, septiembre-octubre a sembrar a diciembre, lo que hicimos fue agarrar los mismos genotipos que teníamos para septiembre y que las empresas de mejoramiento habían seleccionado para aumentar el rendimiento en fechas tempranas, los empezamos a usar en fechas tardías de diciembre. Sembramos 3 meses más tarde y lo cosechamos como 4 o 5 meses más tarde. ¿Está bien eso? Y la pregunta o el concepto que surge y que muchos han tenido preguntas es: esos genotipos que estaban seleccionados para ambientes tempranos de septiembre a octubre, ¿funcionan también para ambientes de diciembre? O lo que es mejor es, el genotipo nuevo que me funcionaba bien en septiembre, ¿me funciona bien en diciembre? Y hay gente o algunos han dicho que de verdad para diciembre es lo mismo que genotipos sembramos, mientras que para septiembre no. Y lo que hicimos fue un experimento bastante simple, en el cual lo que hicimos fue agarrar 32, esto no sé si es el marcador, no, es agarrar 32 genotipos comerciales, viejos y nuevos, ¿sí?, de la empresa Monsanto, y los sembramos en septiembre y los sembramos en diciembre para ver cuánto había aumentado el rendimiento del cultivo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que fuimos a Monsanto y le pedimos que nos generen de vuelta, fueron al banco de germoplasma, y nos generaron de vuelta el genotipo que ellos vendían en 1965, que es el F880, nos generaron de vuelta el 4F37, que por ahí algunos de ustedes ya lo conocen, nos generaron de vuelta el 664, nos generaron de vuelta el 752, el 757, y nos generaron el 747 y el 7210 y el 7310. Y lo que agarramos fue 32 genotipos que cubren un total de 50 años de mejoramiento. Y los sembramos en 2 ambientes en fecha de septiembre, en la zona cercana a Rosario, yo soy de Rosario, y los sembramos en 2 ambientes a mitad de diciembre. Mismo lote, sembrado al costado, 2 ambientes distintos, para ver cuánto ganamos de rendimiento. Y acá algo interesante es: hoy sembramos el 7210, 7310 de Monsanto. Si sembráramos el genotipo de 1965, ¿cuánto rinde hoy? ¿Está bien eso? Y a su vez en diciembre, ¿no? En septiembre y en diciembre. Bueno, cuando miramos los datos de maíz temprano, ¿sí?, hoy esos genotipos, los genotipos modernos, que fueron liberados en 2015, 2016, están rindiendo algo de 13.000 kilos.
Si hoy fuéramos y sembráramos en ese mismo ambiente el genotipo que Monsanto liberó en el 1965, está rindiendo algo de 8.000 kilos por hectárea. Son 5.000 kilos de diferencia producto del mejoramiento genético. Y acá no hay nada más que genética distinta. Está sembrado a misma densidad, ese es el promedio de 2 ambientes distintos. Con lo cual, cuando hablamos de ganancia genética en maíces tempranos, estamos hablando de una genética que nos está cambiando por año 113 kilos por año. Todos los años el genotipo nuevo rinde un poco más, ese poquito más es 113 kilos por año. Y acá está la base de elegir un genotipo, siempre un genotipo nuevo y un genotipo nuevo competitivo. ¿Está bien eso? Porque va rindiendo y es algo superador. Como regla general que se tienen que llevar a su casa es, por cada 10 años, el genotipo me rinde 1.000 kilos más. Es 1.100 y pico kilos más. Eso es maíz temprano. Y la pregunta era maíz tardío. Si sembramos el nuevo y el viejo, ¿cuál era la diferencia? ¿Está bien eso? Lo que hicimos fue, lo sembramos en 2 ambientes en fin de septiembre, de octubre, y en 2 ambientes a mitad de diciembre. Y cuando miramos la curva, en nuestro ambiente los maíces tardíos rinden un poquito menos. O sea, en general la curva está un poquito por abajo, pero nuevamente los genotipos nuevos rinden mucho más que los genotipos viejos. Y nuevamente cuando hacemos una curva de regresión, la regresión es bastante parecida, es 110, 115 kilos de ganancia por hectárea por año. Con lo cual, el mejoramiento que fue exitoso para maíces tempranos, porque todos estos genotipos fueron seleccionados en ambientes tempranos, fue exitoso también para aumentarnos el rendimiento en maíces tardíos. ¿Está bien eso? Y en maíces tardíos es también muy importante elegir un genotipo exitoso, un genotipo nuevo, porque viene con una ganancia genética. Acuérdense, llévense a su casa, las empresas de mejoramiento están todo el tiempo seleccionando, y eso nos da una ganancia que es algo de 1.000 kilos cada 10 años. Esto lo hicimos con Monsanto, fuimos y lo repetimos con otra empresa, lo repetimos con Dow. Dow nos dio un rango de genotipos más acotado porque no había guardado los genotipos como el Morgan 400, ¿sí? Pero nos dio el Morgan 10, nos dio nos dio los Next como los nuevos, el 507, 510, y el Morgan 10 era el más viejo. Y cuando miramos la tasa de ganancia es bastante parecida. Nos da algo, lo hicimos nada más en tardíos, que era la pregunta original que teníamos nosotros, de la importancia de la selección en genotipos del genotipo para ambientes tardíos, y nos dio una ganancia de 120 kilos más o menos, que lo que es muy parecido a lo anterior. ¿Está bien eso? O sea, simplemente esto lo muestro como para entender la importancia de la genética en el aumento de rendimiento. No es lo mismo sembrar un genotipo antiguo que un genotipo nuevo. ¿Está bien eso? Esto un poco para entender la importancia de la genética en el aumento de los rendimientos de los cultivos que estamos cosechando. Segundo punto, ¿sí? O sea, como conclusiones, ¿no? La mejora en rendimiento en la zona núcleo, producto de mejoramiento, es de 110, 120 kilos por año, lo que nos da el empuje ese del mejoramiento. Y segundo, esta mejora es básicamente similar para ambientes tempranos y tardíos. ¿Está bien eso? Eso es un poco para lo que se lleven a su casa. Segundo punto importante que me gustaría charlar es un poco de un insumo, que es el nitrógeno. Estamos todo el tiempo, cuando hablamos de maíz tardío y de decisiones en el manejo del maíz, tenemos que elegir un genotipo por un lado y a su vez tenemos que elegir por segunda parte el manejo de insumos, y el nitrógeno es siempre una pregunta en maíz y sobre todo en maíz tardío. ¿Está bien eso? Con lo cual hicimos una serie de experimentos en la zona núcleo. Ahí están los puntitos rojos, no sé si todo el mundo lo llegan a evaluar. Sembramos en una zona núcleo un poco expandida, agarra esta zona también. Sembramos todos estos genotipos, son unos 8, me parece que son 10 genotipos comerciales, lo hicimos hace un par de años esto, pero son todos genotipos comerciales que se usan en maíz tardío habitualmente. Los sembramos a todos en esas zonas y los sembramos en una serie de ambientes, que esos ambientes variaron de algunos ambientes que rendían bastante bien, porque hay maíces tardíos que rinden bastante bien, es lo importante, ¿no? El concepto de maíz tardío como maíz poco rendidor no se da en todos los ambientes. Sí hay maíces tardíos de 12.000, 13.000 hasta 14.000 kilos. Bueno, exploramos un rango ambiental de 7.000 kilos hasta 12.000 kilos en todos esos sitios, y específicamente, nuestra pregunta era específica sobre manejo de nitrógeno, ¿sí? Esto es un poco el rango ambiental, o con la fecha de diciembre, que son todas fechas de diciembre, con las densidades que
que se usaron, y esto lo hicimos, algo importante, lo hicimos en franjas, con el manejo del productor, lo hicimos con Aprecid, son todos productores Aprecid, que cada ensayo estaban todos esos genotipos en dos franjas, o sea, había repeticiones, ¿sí? Cuando nos vamos a nitrógeno, cuando ponemos nitrógeno disponible a la siembra y respuesta en rendimiento, los datos son medio raros porque está normalizado, porque hay un montón de ensayos y demás, pero cuando miramos los datos, esto es nitrógeno disponible a la siembra, y eso quiere decir los nitratos que había de 0 a 60 en el suelo, más lo que el productor puso, ¿sí? Y exploramos un rango que va de 70 kilos por hectárea, o sea, un suelo bastante pobre para ser maíz tardío, y a su vez que no le puso nada. Y hubo algunos productores que esto lo hicimos cuando arrancaba el maíz tardío en zona núcleo, con lo cual algunos productores venían poniendo dosis extremadamente altas y tenían mucho nitrógeno. Exploramos un rango realmente alto, y acá lo importante es, primero y principal como respuesta, como resultado, el umbral de respuesta, o sea, el rendimiento aumentó para todos esos sitios hasta un umbral de 140 kilos de N por hectárea. Más de 140 kilos de N por hectárea como nitratos en el suelo, más fertilizante, el rendimiento no aumentó. Segundo punto y resultado importante, el efecto inicial del aumento de rendimiento por cada kilo que yo pongo de N es de 22 kilos de grano por kilo de N disponible, como eficiencia de respuesta al agregado de N. ¿Se entiende eso? Yo saco 22 kilos de grano por kilo de N. Segundo, y algo bien importante, esos 22 kilos de grano que yo saco por kilo de N aplicado no es lo mismo para todos los genotipos. Hay algunos genotipos del mercado que responden mucho más al agregado de N que otros. Ejemplo, estos dos genotipos que están acá, que es uno de Monsanto y otro de Advanta, me producen 28 kilos de grano por kilo de N disponible. O sea, la eficiencia es mucho, esa era la media, 22. Algunos están por arriba, en 28, y hay otros genotipos que están bastante por debajo, que producen apenas 16 kilogramos de grano por kilo de N. Con lo cual, una cosa que se tienen que llevar a su casa es que cuando ponemos N, la verdad es que no sabemos cómo nos va a ir con nuestro genotipo, porque esta es una información que la empresa de mejoramiento no me lo da, pero hay que tener en cuenta que va a interaccionar con el genotipo que estoy sembrando, y en algunos casos la respuesta va a ser mayor y en otros va a ser menor, producto del genotipo que yo esté poniendo. ¿Está bien eso? Estos fueron los primeros ensayos que sacamos con la gente de Aprecid. Hicimos un segundo set de ensayos con más o menos la misma zona. Estos son todos los sitios, son un montón de sitios, son como 20 sitios. Y en cada uno de estos sitios, acá lo que hicimos fue distinto. Lo que hicimos fue franjas de N, ¿sí? Para ver en cada uno de esos sitios por qué en algunos sitios cuando yo agrego N aumenta el rendimiento, y por qué en algunos sitios cuando yo agrego N no me aumenta mucho el rendimiento. ¿Está bien eso? Porque había muchos sitios de maíz tardío que yo le ponía N y no me aumentaba el rendimiento, y en otros me aumentaba bastante. Lo que hicimos fue un análisis. Esto es rendimiento y N aplicado. Sí, hicimos franjas de 0, o sea, un testigo, 50, 90, 140 y así. Sí, hicimos 4 franjas, o sea, 4 dosis. Y acá pueden ver claramente, ¿no? Hay algunos sitios en los cuales no tengo respuesta para nada en aumento de rendimiento cuando aplico N, y en otros sitios tengo una muy buena respuesta de rendimiento cuando agrego N, ¿sí? Y nos preguntamos, de todos esos sitios de la región núcleo, ¿qué tenía el sitio que cuando agrego N aumenta el rendimiento, y qué tiene el sitio que cuando agrego N no aumenta el rendimiento? ¿Se entiende eso? De manera práctica, como para sacar algún tipo de recomendación. La voy a hacer corta para no hacerlo muy largo, es un análisis estadístico un poco complicado, pero la respuesta depende de dos cosas básicas. Uno, nitratos en el suelo. Mirar cuántos nitratos yo tengo en el suelo al momento de la siembra. Si yo tengo muchos nitratos, es muy posible que no tengan respuesta para nada. Si yo tengo pocos nitratos, voy a tener respuesta. Los argentinos no estamos acostumbrados a hacer análisis de suelo al momento de la siembra. Es uno de los países que menos muestras de suelo saca por hectárea, pero es algo realmente necesario. Si yo voy y encuentro 140 kilos de N por nitratos en el suelo de 0 a 60 al momento de la siembra, no pongamos N.
Si yo encuentro 80, sí pongo. Yo pongo 60. Encuentro 60, sí. Encuentro 90, sí pongo. ¿Se entiende eso? Miremos qué cantidad de nitratos tenemos en el suelo al momento de la siembra. El umbral nos da 140, con lo cual más de 140 la respuesta es muy baja o casi ínfima. Segunda cuestión, la respuesta depende de cuántos nitratos tenemos en el suelo y del tipo de suelo. Si yo tengo un suelo tipo 1 o tipo 2, tengo mucho más respuesta que si yo tengo un suelo tipo 3 o tipo 4. ¿Está bien eso? O sea que son las dos cosas las que interaccionan y lo que nos daba la diferencia entre un sitio en el cual no me respondía y un sitio en el cual me respondía muy bien. Cuanto peor es el suelo en el cual yo estoy poniendo el maíz tardío, menos respuesta en kilogramos de grano por kilo de N aplicado voy a tener. ¿Está bien eso? Esas son las dos cosas que quiero que se lleven a su casa. Miren cuántos nitratos tenemos en el suelo al momento de la siembra, de 0 a 60, y miren qué tipo de suelo. Si el suelo es tipo 1 o 2, esperen una respuesta mayor que si el suelo es peor. En general, en zona núcleo, el maíz tardío va muchas veces a los suelos de peor aptitud, con respecto a un maíz temprano, cuando puedo elegir. Así que hay que tener cuidado con eso. Así que bueno, un poco era eso, no tenía más, eran dos cosas básicas. Uno, de la importancia de la genética en el aumento de los rendimientos, y dos, algunas cuestiones prácticas de manejo de N al momento de fertilizar y cuando vamos a hacer un maíz tardío como para rendimiento. ¿Está bien? Les dejo mi correo, cualquier consulta, cualquier duda. Todo lo que les mostré está en algunos reportes escritos en forma bien detallada, así que me lo piden y no tengo problema en compartírselo. Gracias, doctor, muy amable. El doctor Lucas Borrás, de la Universidad Nacional de Rosario, nos